Hola, hola a todos. Hola Diana. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy contenta de que estés aquí. Voy a hacer una pequeña introducción que el público me pidió que introdujera un poco el video. También recibí un par de comentarios de gente y unos comentarios muy bonitos y también algunas cosas para mejorar. Entonces, gracias a los que escriben sus consejos y gracias a sus comentarios para el público que está viendo estos videos. Bueno, este canal surgió por mi fascinación por el control biológico y lo que quiero es hablar con especialistas en el tema de una forma informal y quiero que sea educativo, pero que los especialistas nos muestren su fascinación por este tema, cómo llegaron a interesarse en el tema de control biológico em, y cuánto ha significado en sus vidas profesionales y personales, puede ser. El principal medio de divulgación de estos videos es un grupo en Facebook que tenemos con otras dos investigadoras que de hecho ellas están en los videos anteriores, Ayoa y Alejandra. Se llama Control Biológico, Teoría y Práctica y es un grupo que surgió, o sea, yo lo tenía desde hace mucho tiempo, pero nunca nadie, o sea, tenía tal vez 5 personas que lo seguían y durante la pandemia hubo una explosión y empezamos, y entonces al ver que había mucha gente y estaba como en ese momento comunicándome con Saiba y con Alejandra y ellas decidieron también entrar a ayudarme porque empecé a tener solicitudes de 100 personas diarias o así y eso me emocionó mucho porque hubo algo que hizo que de pronto la gente encerrada y darse cuenta de la importancia de la agricultura o algo así. Y, y bueno, tener tiempo en el computador y eso hizo como que esa comunidad creciera mucho y no es tanto, y ahora hay más de 20.000 miembros y lo que me parece más chévere todavía, aparte de que mucha gente interesada, es que es muy dinámica, hay la gente comparte cursos, comparte preguntas, comparte experiencias y entonces es muy bonito. Y a partir de que cuando llegamos a 20.000 miembros, quise por fin que mostráramos nuestras caras, de alguna manera me pareció chévere que la gente conociera quiénes estaban detrás del grupo. Y así fue como surgió esto. Y hoy tenemos una invitada muy chévere, muy especial, una amiga mía también, que nos conocimos en Colombia estudiando ácaros y que viajamos juntas a Ohio a un curso de acarología agrícola y Diana es una especialista en ácaros, muy reconocida en el mundo. Voy a explicar un poquito tu hoja de vida, lo que yo sé. Eres bióloga de la Javeriana, hiciste tu maestría y tu doctorado en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo. Es correcto, ¿no? Has dictado clases en diferentes sitios, en la Universidad Nacional principalmente, estuviste dictando clase varios años y ahora sí, trabajas haciendo un postdoc en la Universidad de Humboldt en Berlín, ¿verdad? Sí, así Bueno, es. Diana, muchas gracias por aceptar. Estoy muy contenta de que estés acá. Y, y la primera pregunta es la pregunta que he hecho siempre en los otros videos y es como que nos cuentes un poquito cómo llegaste a interesarte en el control biológico, cómo fue tu ruta para llegar ahí. Uy, esa historia es larga, pero No te eh, preocupes, todavía tenemos tiempo. bueno, en realidad todo empezó con los ácaros. Eh, a mí empezaron a interesar los insectos en realidad en un momento y me metí como en un grupo de insectos en la universidad. Yo estaba en pregrado, como en tercer semestre. Y estando ahí, pues aprendí a taxonomía, porque era un grupo más de taxonomía, aprendí muchísimas cosas, pero entonces yo quería algo más que taxonomía. Entonces conocí un grupo de ecología que había en la universidad y, y me metí a trabajar con ese grupo y cuando empecé bueno, ese grupo de ecología, especialmente la profesora con la que estaba trabajando, que es Amanda Varela, es una profesora de la Javeriana, ella trabaja con ecología de suelo. Ella trabaja especialmente con hongos.
Entonces empecé a trabajar, pero yo estaba interesada más en los insectos y los invertebrados, entonces yo empecé a mirar la parte en suelo de invertebrados. Entonces colectaba muestras de suelo y veía un montón de ácaros y era impresionante la cantidad de ácaros. Y nadie sabía qué eran estos ácaros, ni cómo identificarlos, ni nada. Entonces empecé a buscar quién me podía ayudar y enseñar y encontré a Orlando Convita. Y él me empezó a enseñar un poco, que fue por él que nos conocimos, ¿no? Sí, fue por el que nos conocimos, sí. Entonces empecé y después de haber huido un poco de la taxonomía, volví y me metí en taxonomía. Ahí, pero porque ahí fue cuando me di cuenta que uno no puede entender las funciones lo que pasa en los ecosistemas, en el suelo, si no conoce qué es lo que hay ahí. O sea, si no tiene un nombre y si no conoce cómo es. Entonces ahí empecé a trabajar con ácaros y en ese momento Orlando me recomendó el curso de acarología agrícola. Pero yo estaba más interesada en suelo, pero ese año había de agrícola, no había de suelo. Entonces me fui contigo allá y ahí conocí al que fue mi director en la maestría y en el doctorado, que es Gilberto de Moraes. Y él trabaja con ácaros de importancia agrícola, pero con los depredadores, especialmente con fitoseidus. Él trabajaba, ahorita trabaja con los de suelo muchísimo. Y entonces, estando allá, él me preguntó si quería ir a hacer el doctorado con él. Entonces, ahí le dije, como no, yo no tengo maestría. Entonces me dijo, no, pues venga y se hace la maestría primero y después el doctorado. Entonces ahí fue cuando terminé metido en un grupo de agrícola, pero yo seguía, a mí el suelo siempre me ha parecido muy importante, lo que pasa en el suelo, desde que empecé a conocerlo con Amanda, el suelo. Entonces yo no quería trabajar en ácaros que estuvieran en la parte aérea, sino en la parte del suelo, pero que tuvieran una importancia agrícola, porque mi director era de importancia. Entonces ahí fue cuando empecé a aprender que habían ácaros depredadores muy importantes en el suelo que podían utilizarse también para control biológico. Y fue por eso que empecé a trabajar con control biológico, especialmente al inicio fue más, y de hecho todavía lo es, un poco de la identificación, taxonomía, que yo trabajo mucho con identificación, me gusta, disfruto mucho sentarme en el microscopio e identificar los bichos. La parte de ecología, entender un poco las interacciones que tienen, sobre todo en el suelo, que llegan a ser muy complejas y de las cuales depende todo. Eso es lo que yo creo, las interacciones que hay en el suelo. Todo lo que pase después en la planta también depende mucho del suelo. Entender la ecología, y ya después en el doctorado me empecé a meter un poco sobre cómo se podrían utilizar estos ácaros en control biológico en la agricultura de una manera más aplicada, más práctica. Y así fue como terminé con control biológico, pero fue así como pasitos por pasitos. Sí, tú diste una vuelta, empezaste como con tu interés por los insectos y los ácaros y después y como tratando de describirlos, y para los que escucharon la palabra taxonomía y suena raro, es como describir de qué especie se trata, que esa es una rama muy importante para el control biológico también. Y después, bueno, entonces hiciste taxonomía y después te enfocaste en el suelo, y el suelo fue como que un momento también cumbre para ti. Y después de que estabas interesada en todos esos temas, llegó el control biológico que abarcaba todos los temas anteriores y te sentiste como que, bueno, esto está chévere. Y lo que quería que me dijeras ahora, porque tú decías, hablaste del suelo y dijiste cosas muy, muy interesantes. Hablaste de la complejidad del suelo y hablaste de las interacciones, y de la importancia, en realidad, que lo importante son las interacciones que hay en el suelo. Y quisiera que nos explicaras un poquito, para ti, ¿qué es el suelo? ¿Cómo está compuesto y por qué es importante y a qué te refieres con esas interacciones? Bueno, el suelo, y creo que eso ha cambiado mucho en los últimos años. Antes se consideraba como simplemente el soporte para las plantas y era considerado como un componente mineral. ¿Sí? El suelo está compuesto por sus componentes minerales,
y los componentes biológicos, donde están todos los organismos. Entonces tenemos bacterias, hongos, también tenemos protistas, organismos unicelulares, también tenemos ácaros, insectos, y muchos de los insectos que están en la parte aérea de las plantas a veces tienen parte de su ciclo de vida en el suelo. Entonces uno los puede encontrar como larvas y eso. Pero también a veces hay vertebrados y tal vez nosotros no lo vemos mucho porque no es muy común a veces darse cuenta que ellos también hacen túneles por debajo y ayudan a la estructura del suelo. Entonces el suelo es un componente básico en los ecosistemas, en todos los ecosistemas, donde no solamente soporta la planta, sino es donde ocurren muchos procesos importantes, tales como la descomposición. Entonces, todo ese material que cae al suelo, no solamente las plantas, las hojas muertas, sino también los animales que se mueren, las heces de los mismos animales. Todo eso tiene que pasar por descomposición para que pueda la planta volver a tomarlo y se haga otros de los procesos importantes que son el ciclo de nutrientes. Y para que todo eso ocurra, se necesita que haya como esas interacciones entre los organismos. Entonces se necesita que las bacterias y los hongos ayuden a la descomposición, pero se necesita que alguien los disperse de un lado a otro. Entonces ahí entran a ver ácaros, otros organismos, no solamente artrópodos, también tenemos lombrices, nemátodos, que ahorita estoy trabajando mucho con nemátodos, que ayudan a que todo eso se pueda llevar a cabo, ¿no? Que unos se comen a otros, controlan, porque si no se los comieran, entonces se aumentan las poblaciones de manera dramática y pueden ocasionar un desequilibrio. Y entonces es toda una dinámica ahí bien compleja de la cual dependen al final las plantas y nosotros. Si no fuera por eso, no hubiera producción de alimentos, ¿sí? A pesar de que ahorita podemos desarrollar agricultura hidropónica, la producción de alimentos sigue dependiendo principalmente del suelo, y no solo eso, sino en los bosques, la producción de oxígeno que sucede por parte de las plantas depende de todo ese proceso que tenemos en el suelo. Entonces, ¿qué pasa cuando cogemos y plantamos y quitamos todo lo que hay ahí, plantamos solo una planta? ¿Sí? No solamente estamos dañando la diversidad arriba, sino en el suelo, y cuando le metemos productos químicos y eso, entonces pues estamos haciendo que la diversidad que hay en el suelo, que permite que todos estos procesos pasen, también se disminuya y no sucedan los procesos de manera natural. Entonces tenemos que meterle un poco de fertilizantes también para que la planta pueda tener los nutrientes que podría tener si todo ocurre de manera natural. Entonces hacemos un desequilibrio, y eso lo hemos hecho durante años y años y años y años. Y creo que ahorita nos hemos dado cuenta que todas esas interacciones en el suelo son muy importantes. ¿Y por qué? Que viene aquí el control biológico, ¿no? En todo esto también, ¿no? Sí, ahí era donde quería que llegaras. Pues resulta que todas esas interacciones es control biológico. Entonces, esas interacciones, entonces, mientras tenemos una bacteria, un hongo, algo tiene que comérselo para controlarlo. Porque si no, las poblaciones se aumentan de ese hongo. Entonces, mientras crece esto, entonces tenemos a alguien que se lo come. Pero es que se lo come, también tiene que tener a alguien que se lo coma. Sí, sí. Y así, eso es control biológico, y eso sucede, es control biológico natural que sucede en los ecosistemas normalmente. Cuando nosotros dañamos esa diversidad, pues estamos rompiendo algunas partes de esa cadena trófica, de esas interacciones que hay, y por eso es que se nos aumentan las poblaciones de algunas plagas en los cultivos, ¿sí? Entonces el control biológico lo que busca es utilizar algunos enemigos naturales de los que son plaga para controlarlos, ¿sí? Para mantenerlos a unos niveles que no causen daños, en este caso para nosotros económicos al final, ¿no? Pero pues, son daños también a las plantas y a todo eso. Entonces ahí es donde entra el control biológico, y es hacia donde me he ido y nos hemos ido, ¿no? Sí, nos hemos ido. Y que o sea, me pareció alucinante cómo lo explicaste y cómo fuiste es el suelo como
la fuente que necesitamos para nuestros alimentos y para la sobrevivencia de las plantas en general en el planeta. Y el suelo también como que depende a su vez de todas estas pequeñas y millones de interacciones que son interacciones de control biológico que están pasando, y como este concepto, al ser entendido por todos, nos puede ayudar a solucionar un problema tan grande como el que estamos viviendo ahorita, que es, como tú lo decías, estamos en una crisis del suelo. Hemos perdido demasiado suelo y estamos en un punto que hay que tomar medidas. De hecho, estaba escuchando que hay un podcast muy bueno del Parque Explora, y hay uno en el que se trata el tema de hecho, el tema es sobre océanos o algo así. Y el señor decía, es un especialista, ¿cómo se llama? Un especialista en rocas y esto, ya se me olvidó el nombre, bueno. Geólogo. Un geólogo, sí. Y él a veces, o sea, no es que la crisis climática no haya que darle importancia, pero a veces es un discurso vacío, porque ¿qué significa y cómo? Y deberíamos ser más específicos y decir cuáles son los problemas de verdad. Y él decía, para mí, el problema más urgente es el suelo, porque también el suelo, al estar muerto y al haberle quitado tantos organismos que estaban ahí y que no están teniendo estas interacciones que tú decías que son las que hacen el suelo, entonces el suelo no retiene agua, no retiene, y hay estos deslizamientos que terminan en el mar, y entonces el mar se está contaminando con un exceso de minerales que no deberían estar ahí y está causando la muerte de arrecifes. Entonces, eso me parece me parece que es tan importante lo que tú dices sobre la conservación del suelo y la relación con el control biológico, y cómo tenemos que entender que como todo está relacionado, y por eso tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar el suelo y tenemos que reducir el uso de pesticidas químicos también. Y todo esto lo podemos hacer usando control biológico. Ahí está lo bonito. Sí, sí, así Diana, es. Diana, y explícanos un poco, por ejemplo, ¿cuáles crees tú que han sido las dificultades, las cosas así más difíciles en tu carrera? ¿Qué es lo que has tenido que enfrentar? Puede ser a nivel personal o a nivel académico. ¿Cuáles son las cosas que tú dices y que te sientes orgullosa, que dices, wow, cómo logré superar esto? Y... Bueno, creo que a nivel personal, seguir como el estudio y seguir, primero hace que uno tenga que separarse de su familia en un punto, porque en Colombia uno puede llegar, bueno, supongo que yo soy colombiana, creo que falta. Ay, sí, ¿verdad? Las En dos somos Colombia, colombianas. llega un punto en el que necesitas ir a otro lugar para aprender otras cosas y poder avanzar en lo que estás aprendiendo, porque si sigues como en el mismo lugar, como que te vas a estancar. Entonces, tener que irse de Colombia y dejar la familia, así es difícil, porque llegas a un lugar en el que no conoces. Y siempre que viajaba a algún lugar, o sea, siempre que me ha pasado, las primeras semanas, soy yo, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Qué es lo que qué es lo que me trae aquí? Yo debería estar allá como en mi casa. Sí. Y bueno, separarme de mi familia, cuando me fui también, digamos que emocionalmente, no solo de mi familia, sino también se acabó una relación con la que llevaba muchísimos años, y eso fue durísimo en su momento para mí. Creo que ahorita lo veo de otra manera, pero emocionalmente el tener que viajar y separarse, y creo que el ser mujer también hace que sea un poco complicado, porque generalmente la mujer es la que sigue al hombre y es muy difícil que el hombre lo siga a uno. Y eso fue lo que pasó un poco con mi relación. El hombre nunca, es muy difícil que vaya con uno donde uno vaya. Entonces, pues la distancia terminó acabando las cosas, bueno, y otras cosas. Eso fue difícil para mí en su momento. Ahora lo veo de manera diferente, creo que veíamos la vida también de manera diferente. Entonces, son cosas que se aprenden. En cuestión académica, creo que a veces es muy difícil
la informalidad que lleva el mundo académico, a veces si uno quiere seguir por la vía académica. Volver a Colombia, por ejemplo. Yo, después de terminar el doctorado, volví a Colombia, tenía la idea de hacer millones de cosas en Colombia y empezar en una línea de control biológico con ácaros de suelo y control biológico por conservaciones. Y fue muy difícil entrar otra vez a Colombia. Estuve en la Nacional y en la Nacional me apoyaron muchísimo y estuve dando clases. De hecho, todavía tengo estudiantes de la Nacional. Y no solamente en la Nacional, estuve dando clases en la Uniminuto, estuve a veces algunas charlas, en la Asociación Colombiana para la Ciencia también estuve participando, pero todo fue muy informal, entonces eran contratos, en Colombia le llaman contratos por prestación de servicios, y eso no permite que tú puedas crear un grupo como era lo que yo tenía pensado. A pesar de que en la Nacional me dieron laboratorio y todo, a pesar de que yo no era de planta, sí, fue profesora de cátedra, pero implicaba que yo tenía que trabajar en muchos otros lugares porque generalmente me pagaban solo por las horas de clase que dictaba. Entonces, si quería hacer investigación, todo eso era tiempo que yo sacaba de mi tiempo libre para hacer. Y no me arrepiento, creo que aprendí muchísimo, pero es muy difícil y se queda a veces es muy difícil con esas cosas. Es muy difícil, entonces, discúlpame, necesito un microscopio que está aquí al lado. Entonces se vuelve muy complicado a veces trabajar con eso. Lo siento. Me vine aquí para un cuarto de... Nadie utiliza ese microscopio y yo preciso hoy lo estaban utilizando. Sí, y eso pasa. Pero bueno, entonces, es normal. Estás en el laboratorio en este momento, ¿no? Sí, estoy en el laboratorio. Estoy en el laboratorio. Entonces creo que esas fueron las dos cosas más difíciles que me ha tocado. Finalmente tomé la decisión de venirme después para acá, después de no tener como la posibilidad en Colombia más. Me vine además porque también estoy participando en un proyecto muy interesante, donde la idea es trabajar con control biológico por conservación, es conservar ácaros y nemátodos en el suelo, no simplemente liberar para que haya un control biológico, sino que en este caso es como aumentar la diversidad en el suelo para que haya un control biológico de manera un poco más natural a lo que sucede en los ecosistemas. Entonces, al final, pues, a pesar de las dificultades, creo que lo que estoy aprendiendo acá es único. Estoy en un grupo de ecología, que es como la base de lo que vendría a ser... lo que debería ser la base de control biológico. ¿Sí? La ecología, como las interacciones, es estudiar esas interacciones, es estudiar el medio ambiente donde están los organismos, las interacciones que tienen y utilizar eso para control biológico de conservación, en este caso. Sí, y mira que precisamente tenía aquí anotado grandísimo la palabra ecología porque también cuando lo mencionaste cuando estabas explorando los diferentes campos de la biología y mencionaste, y cuando estabas llegando en tu camino hacia el control biológico, la ecología fue también un paso importante y a la vez el control biológico es ecología. Es la teoría detrás del control biológico es ecología, porque la ecología es interacciones entre diferentes especies en una comunidad o en un ecosistema. Y no sé, ¿quieres compartir algo sobre eso, sobre tu fascinación? Porque yo sé que tú eres sobre todo una ecóloga. A ti ese tema te encanta y yo cuando veo tus presentaciones se nota que lo entiendes muy bien. No sé si quieres contarnos un poquito por qué te gusta tanto y
y bueno, lo que quieras. Precisamente el grupo en el que estoy trabajando acá se llama Grupo de Ecología y es precisamente tratar de entender las interacciones en el suelo. Aquí, de hecho, el grupo en el que estoy no trabaja nunca y nunca han trabajado con control biológico. Es más que todo esas interacciones, entender esas interacciones, cómo los organismos responden a diferentes cosas. También, por ejemplo, se hacen estudios sobre los efectos que pueden tener los cambios en las coberturas vegetales. Entonces, cuando en un cultivo se quitan la cobertura vegetal que tenía naturalmente y se colocan muchas plantas, entonces, ¿qué efecto tiene eso sobre los organismos? ¿Cómo afectan eso las interacciones? Entonces, que hay algunos organismos, por ejemplo, algunos nematodos bacteriófagos que se pueden disminuir en ciertos lugares o no. Y eso es la base precisamente de lo que es el descontrol biológico, esas interacciones, o sea, el estudio de esas interacciones y de esas interacciones bióticas, digamos, entre los organismos, pero también con las abióticas, o sea, entender todo lo que no es vivo, cómo afecta la temperatura, cómo afecta la humedad, cómo afecta bueno, es principalmente eso, la temperatura y la humedad, pero pues hay otras variables que pueden llegar a afectar. El quitar, por ejemplo, en algún cultivo la cobertura vegetal que había inicialmente, no solamente va a quitar muchos organismos acá, sino que eso implica que va a haber una mayor cantidad de luz que va a llegar, digamos, al suelo, ¿sí? Sí. La radiación ultravioleta y todo eso, y cómo se va a afectar los organismos. Entonces hay algunos organismos que logran ser más resistentes que otros y van a sobrevivir mejor que otros. Y eso va a afectar al final que no suceda el control biológico de manera natural. Entonces, es entender eso y cómo eso lo podemos aplicar de manera práctica o tratar de restaurar lo que había antes de alguna manera, las poblaciones naturales para que no tengamos problemas de plagas importantes. Y nos tenemos que meter en la cabeza que las plagas no son nuestro enemigo. Ellos simplemente están aprovechando que las condiciones son ideales para ellos. Sí, Que no exacto. tienen nadie que se los coma y que tienen un montón de alimento. Entonces, pues simplemente si tienen un montón de alimento, pues van a comer y se van a reproducir y van a tener un montón. Entonces, que tengamos una que otra plaga en el cultivo, o sea, que encontremos uno que otro trips, uno que otro ácaro, eso no quiere decir que nuestro cultivo esté mal. De hecho, deberían estar por ahí, pero mientras estén en algunos niveles que nos permitan tener nuestra productividad y al mismo tiempo mantener ese equilibrio, pues... Sí, exacto. Por favor, gente, en sus jardines, en sus cultivos, si ven uno que otro insecto, no hay necesidad de aplicar. No hay necesidad de nomás aplicar. con la mamá. ¿No te pasa con tu mamá? Ahí me salió hay un ácaro ahí, hay una cosa, ¿qué hago? Sí, eso es algo que tenemos que hacer como sociedad. Tenemos que perderle el miedo el miedo irracional a los insectos, o sea, y a los ácaros. No estoy diciendo que, obviamente, hay insectos y ácaros que nos hacen daño, pero son muy poquitas especies comparado con la inmensidad que son los insectos y ácaros, que la mayoría, en el mayor de los casos, es bueno para los ecosistemas y para nosotros. Pero sí, yo veo que hay un miedo, cualquier insectico ya quieren aplicar estos insecticidas caseros y eso es una lástima, ¿no? Creo que eso lo tenemos que ir cambiando poco a poco y si no, porque de hecho dependemos de los insectos, no es solo que son buenos para nosotros, sino que también nuestra nuestra seguridad alimentaria depende de ellos, de los polinizadores, de los controladores biológicos y de otros tipos de insectos que tal vez ni sabemos, ¿no? Entonces, qué bueno que dijiste eso. Y sabes que estaba pensando, mientras tú estabas hablando, me acordé de algo y es que tú, desde el principio de tu carrera, prácticamente, o la palabra carrera no me gusta porque suena como si uno fuera corriendo hacia algo y normalmente no es así, ¿no? Uno va, es como así, va, a veces camina más lento, a veces descansa y no tiene nada que ver con la palabra carrera, la vida científica y la vida en general. Entonces, estoy tratando de no usarla, pero siempre se me va.
Pero lo chévere que a mí lo que me gusta mucho de toda tu trayectoria científica es que tú empezaste en el suelo y para ti siempre fue muy claro. Yo desde que tú conocí, tú tenías muy claro la importancia del suelo y yo creo que en esta época casi ninguno sabíamos. En mi caso, yo siempre me enfoqué en los ácaros de las plantas y en los insectos asociados a las hojas y a las flores. Y esa era como mi obsesión, digo yo. O sea, mi obsesión y también algo que me abrió muchas oportunidades y que amo y que sigo amando mucho. Pero, y para mí, yo empecé investigando esto y todo me llevó al suelo. O sea, todos mis experimentos, yo decía, no, pero algo está pasando en el suelo. Y por eso, tú sabes que yo al final, ahorita terminé súper interesada en el suelo y estoy así fascinada, estoy haciendo cursos, estoy muy motivada para aprender más del suelo porque definitivamente ahí es donde tenemos el mayor problema y la mayor solución. Entonces a mí eso me parece muy chévere de tu trayectoria, que eso sí recuerdo que para ti siempre el suelo ha sido la prioridad y ojalá que esa inspiración anime a muchos, ¿no? Necesitamos mucha gente estudiando el suelo, interesándose en el suelo, cuidándolo y regenerándolo también, ¿no? Que yo creo que un poco a lo que va tu investigación, que quisiera que si quieres nos contaras un poquito más, aunque ya nos pasamos del tiempo, pero de pronto para terminar, un poco que nos cuentes qué es lo que más te emociona de tu investigación y cuando tomaste esa decisión de irte para Berlín, que tú dijiste, uy, esto está tan interesante que no me resisto. Sí, cuéntanos, por ejemplo, en el laboratorio, esos momentos súper bonitos que tienes de lo que más te gusta hacer en el laboratorio, cuáles son las partes más emocionantes de este proyecto. Bueno, yo creo que una vez se emociona con pequeñas cosas así. Pero, sí, totalmente. no, pues a mí lo que me llamaba más la atención acá es que para venirme acá es, bueno, primero que se iban a trabajar con ácaros Sí. Y que se va a ver mucho las interacciones con los nemátodos, es uno de los principales objetivos de los ácaros con los nemátodos. Y había leído, siempre he leído, hay un profesor que de hecho nos dio clase en Ohio, que es David Walter, y leyendo artículos de él en todos los trabajos que había hecho él de interacciones de ácaros con nematodos, él tiene una cantidad de artículos que publicó sobre interacciones de ácaros y nematodos. Que este proyecto estaba enfocado un poco con esas interacciones de ácaros con nematodos y al final porque los nematodos están relacionados con bacterias y hongos porque tenemos nematodos bacteriófagos, fungívoros, depredadores también y los que le hacen son parásitos de plantas también. Esas interacciones me llamaron mucho la atención. Aquí, digamos que de las cosas que a veces me emocionan sé que tengo que hacer un montón de cosas, pero colocarle, yo estoy haciendo, en este momento estamos haciendo experimentos a pequeña escala. Vamos a empezar este mismo año a hacer unos experimentos en campo y semicampo, pero hacer estos pequeños experimentos a pequeña escala, uno se pone a ver, a veces coloca el ácaro y coloca un nematodo y ver cómo el ácaro coge el nematodo y se lo come como con un gusto, o sea, pareciera que fuera gusto, es como ponerle sentimientos al ácaro, pero esos pequeños momentos así de ver y a veces tratando de tomarle foto para ver o tomarle un video para ver cómo el ácaro se está comiendo al nematodo es a veces emocionante. Sí, no, mira qué interesante porque yo también, yo siento esa misma, me parece como casi como me siento tan afortunada de poder observar eso y, y me siento como cuando alguien va a ver a los leones y a las cebras en el Serengeti, yo siento como, wow, yo qué he hecho de bueno para merecerme ver la naturaleza en acción de esa manera y que es tan fácil porque está pasando por todos lados. Yo te voy a enviar un link porque empecé un blog para escribir sobre control biológico y cosas así. Y escribí algo sobre eso, te lo voy a enviar y también lo voy a poner en el YouTube, en el post de YouTube
para que la gente lo vea y que es donde escribo precisamente eso. Es una oportunidad muy bonita y que cualquiera lo puede hacer, solo se necesita una lupa prácticamente o un microscopio muy sencillo. Sí, sí, Y eso. te conecta con la naturaleza, con lo que somos al fin y al cabo, no sé, sí. Y, por ejemplo, colectar ácaros de suelo y verlos vivos es muy fácil. Uno puede ir a su jardín. De hecho, cuando hice mi tesis de doctorado, el miedo era que no encontrara muchos ácaros dentro del cultivo, en suelo. Y aún así encontré una diversidad gigante dentro de lo... Sí. Hay algunos suelos que pues, pueden tener una diversidad mucho más baja dependiendo de dónde esté y de cómo lo hayan tratado al suelo. Pero uno coger suelo y hacer un embudo sencillo. Uno puede hacer un embudo de papel. De hecho, yo alguna vez hice embudos de papel y le pone tela de esa de tul, fresquito en la parte de abajo, colocas el suelo ahí y esperas unos días sin ponerle luz ni nada y vas a ver un montón de bichos que van a caer ahí. Del mismo suelo uno puede ponerse a mirar, pero a veces es muy difícil con tanto suelo. Pero coger con un recipiente y haber visto todo lo que cae ahí, la cantidad de bichos que uno puede ver ahí y ver ese tipo de interacciones se pueden ver ahí mismo. Una persona podría, si quieren, en la casa hacer este tipo de experimentos, ver qué hay en el suelo de su jardín, en sus materas, no sé. Sí, es muy bonito y es muy importante. Y hablando de ese tema que tú dices, que a pesar de que tenías miedo de que no encontrases nada interesante en el suelo, no encontrases ácaros que en los cultivos normalmente aplican muchos químicos y uno pensaría que eso hace que toda la biodiversidad sí, que mata todo y a pesar de eso, ellos encuentran la manera de sobrevivir ahí. Y entonces imagínate cómo es el suelo en un bosque en Colombia, ¿no? Sí. Y conectándolo un poco con, yo me siento súper identificada con las dificultades que tú tuviste, de las que hablaste ahorita, el hecho de tener que irnos de Colombia porque en Colombia solo se puede llegar hasta cierto nivel de investigación, ¿no? Y ya de ahí es muy difícil. Y quería conectar un poco con lo que acabas de decir, y es esa biodiversidad en Colombia y cómo la estamos desaprovechando. O sea, yo sé que esto suena como un cliché y que se ha dicho 80.000 veces, pero de verdad nosotros estamos desaprovechando, estamos perdiendo incluso mucho dinero. O sea, nuestra ignorancia en Colombia sobre la biología, sobre lo que tenemos, nos está costando mucho en todos los aspectos. Y bueno, eso es como una reflexión y bueno, que yo sueño que podamos regresar, nosotros podamos regresar y trabajar allá. Sí, Y sí. También el sueño, lo que hay por hacer allá es muchísimo. es increíble. Y vamos, tenemos que, sí, ojalá que las cosas empiecen a cambiar para abrir más espacios para la investigación de la, ¿cómo se dice? De la biodiversidad en Colombia y eso va a ser, yo creo que de verdad la potencia de biodiversidad y que a la larga es beneficiosa para todo el mundo, ¿no? No solo para un solo país, para todo el mundo, para la región. Bueno, Diana, ¿quieres dejar algún mensaje que, no sé, algo que te resuene, que te gustaría compartir con la gente que nos esté viendo? Bueno, pues no sé, cómo lograr. Creo que si a uno le gusta mucho algo, uno puede luchar por ese tipo de cosas. Creo que eso es una parte. Creo que nosotras somos el ejemplo de eso, de seguir. Pero también lo de la importancia de la diversidad y que nos demos cuenta de la diversidad, lo importante que es. Así seamos egoístas y pensemos solo en nosotros, nosotros dependemos de esa diversidad. Lo que comemos, lo que respiramos, depende de la diversidad y de todas las funciones que cumplen los diferentes organismos en los ecosistemas. Entonces, como llamar un poco la atención de la importancia que tiene esa diversidad, de conocerla también,
Creo que es importante partir desde conocerla, por eso trabajar en taxonomía, en la clasificación de los bichos es importante y deberíamos valorar también a esas personas que lo hacen. Yo no me dedico solo a eso, pero conozco muchas personas que lo hacen y se dedican solo a eso. Y creo que no son valoradas como deberían serlo. Y como a partir de eso, pues podemos sacar mucho provecho hacia el estudio de las interacciones y finalmente hacia algo práctico como es el control biológico. Pero todo parte de la diversidad que hay. Exacto, y de saber reconocerla. Y de saber reconocer. Muchas gracias a los taxónomos que nos estén escuchando. Sigan adelante, los queremos mucho. Los necesitamos. Qué bonito, Diana. Podríamos seguir hablando por horas y lo seguiremos, pero por ahora, muchas gracias. Fue muy bonito hablar contigo, como siempre. Y seguimos en sintonía, en contacto. Bueno. Muchas gracias. Voy a parar de grabar ya y seguimos hablando un poquito.